Bueno, en el día de hoy vamos a explicar las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica de las corrientes que entran a cualquier nodo debe ser igual a las corrientes que salen del mismo nodo. Como por ejemplo, si tenemos un nodo de este estilo, en el que entra una corriente I de 1, una corriente I de 2, y si sale una corriente I de 3 y una corriente I de 4. ¿Qué nos dice Kirchhoff? Que la corriente I de 1 más la corriente I de 2 debe ser igual a la corriente I de 3 más la corriente I de 4, que son las corrientes que salen del nodo. Esta es básicamente la ecuación de la primera ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica de los voltajes alrededor de cualquier trayectoria cerrada, es decir, una malla en un circuito, debe ser igual a 0. Como por ejemplo, si tenemos un circuito de esta configuración, encontramos que decimos que el voltaje que cae en este elemento del circuito más el voltaje que cae en este elemento del circuito más el voltaje que cae en este otro elemento del circuito debe ser igual a 0. Esto es básicamente las ecuaciones que nos relacionan la primera ley y la segunda ley de Kirchhoff. Ahora veremos un par de ejemplos en los cuales observaremos y analizaremos cómo aplicar estas dos leyes a unos problemas. En este primer ejercicio nos piden encontrar el voltaje V de 1, el voltaje V de 2 y el voltaje V de 3 en este circuito. Como podemos ver, aquí podemos aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la segunda ley de Kirchhoff? Que la suma algebraica de los voltajes en esta malla debe ser igual a 0. Si aplicamos esa ley, decimos que menos 40 más, la corriente siempre entra por más y sale por menos, más el voltaje V de 1 más el voltaje V de 2 más el voltaje V de 3 menos este voltaje que es 2 V de 3 más V de 2 más el voltaje V de 1 menos V de 2. Aquí es menos, ¿por qué? Porque entra por el terminal menos, y aquí es más porque entra por el terminal más. Debe ser igual a 0. Listo. Decimos que V1 más el voltaje V2 más el voltaje V3, repartimos el signo, pasamos el 40 por el otro lado, decimos que 2V1 4V1 4V1, que es 5V1 5V1, que se nos elimina esto, menos V de 2 menos V de 3 debe ser igual a 40. Es positivo. Pero V de 1, ¿qué es? Es la corriente I que circula por este circuito por 5 menos V de 2, la corriente I, que es la misma para todos los, es la misma todo el circuito, menos la corriente I por 20 debe ser igual a 40. Sería 25I menos 5I 20I es igual a 40. Lo que decimos que I es igual a 40 menos 20, por lo que la corriente es igual a menos 2 amperios. Este menos 2, ¿qué significa? Significa que la corriente no va en este sentido como la tomamos, sino en el sentido contrario. Ahora, como nos piden encontrar el voltaje V1, V2 y V3, entonces decimos
que el voltaje V de 1 es igual al más corriente I que circula por este, o sea, menos, porque ella no circula por este lado, sino por este sentido, ya menos la corriente I por 5, menos 2 amperios por 5 ohmios, es igual a 10 voltios positivos. El voltaje de 2 menos, porque te puede terminar menos la corriente I por 25, menos 2 amperios por 25 ohmios, que es igual a 50 voltios. Ahora menos, porque entra por el terminal negativo, P de 3 es igual a menos I por 20, menos 2 amperios por 20 ohmios, que debe ser igual a, ¿qué? A 40 voltios. Y aquí ya hemos encontrado nuestros 3 voltajes que nos pide el ejercicio. Bueno, ahora en este segundo ejercicio nos piden encontrar la corriente I de X y el voltaje V de X en el circuito dado. Para eso podemos ver que podemos aplicar la segunda ley de Kirchhoff, en la cual nos dice que la suma de los voltajes alrededor de una malla cerrada debe ser igual a 0. Si aplicamos esta ley, decimos que menos 8 voltios, ponemos la polaridad de la corriente siempre entra por el más y sale por el menos, que sería esta corriente I de X, sería más, menos, pues sería más 60 por la corriente I de X, que es esta misma, más I de X por 4 más I de X por 100 más 3, porque entra por el más I de X por 200, debe de ser igual a, ¿qué? A 0. Se toma el más de esta probabilidad porque es la probabilidad que yo he venido tomando. Este menos se toma para cuando se vaya a calcular B de X. Decimos 60 más 100 más 200 más 4, 300, son 364 I de X menos 8 es 3 es igual a menos 5. Pasemos al otro lado, es igual a 5. Por lo tanto, I de X es igual a 5 sobre 364 amperios. Este es el valor de I de X. Ahora, el voltaje V de X, ¿a qué es igual? A menos, porque la corriente I de X va en esta dirección y entra por el menos, a menos I de X por 200 ohmios. Por lo tanto, V de X es menos I de X, pero I de X, ¿quién es? 5 sobre 364 amperios por 200. Por lo tanto, el voltaje V de X es igual a menos 2.74 voltios. Y ya tenemos nuestro circuito solucionado. Bueno, ahora resolveremos nuestro tercer ejercicio aplicando la primera ley de Kirchhoff, que nos dice que la suma algebraica de corrientes que entran en un nodo debe ser igual a la que salen del mismo nodo. Pues como podemos ver, todo esto es un nodo en conjunto y esto es nuestro nodo de referencia por el cual respecto a tierra, nuestro nodo B.
Si aplicamos la primera ley de Kirchhoff, que dice que las corrientes que entran, entonces si decimos cuáles son las corrientes que entran, está entrando esta corriente de 2 amperios, está entrando la corriente de 7 amperios y está entrando esa corriente que es una corriente que depende de otra. Debe ser igual a ¿qué? Aquí sale esta corriente por más y menos, aquí sale esta otra corriente y aquí sale esta otra corriente, siempre entra por el más y sale por el menos. Siempre se toma que aquí sale. Entonces sería igual a esta corriente, pero esta corriente ¿qué es? Voltaje que cae en esta resistencia sobre la resistencia, más esta otra corriente, pero esta corriente ¿qué es? El mismo voltaje de X, porque están conectados en paralelo y aquí no hay ningún elemento conectado entre estos dos puntos que me eliminan que estas estén en paralelo. Será el mismo voltaje V de X para todos estos elementos sobre 3 más aquí ¿qué sería? V de X sobre 9. Listo. 9 más 2. Pero esta corriente I de X ¿qué es? Es el mismo voltaje V de X sobre 9. Listo. Ahora decimos que 9 es igual pasamos al otro lado, sumamos términos y obtenemos que 25 sobre 72 V de X. Por lo tanto, V de X es igual a 72 por 9 sobre 25. Por lo que el voltaje V de X va a ser igual a 648,25 de voltio. Ahora, con el voltaje de X encontraremos la corriente I de X, que como ya habíamos dicho, I de X es el voltaje V de X sobre 9. Por lo tanto, I de X es el voltaje de X, pero ¿qué es el voltaje de X? 648,25 sobre 9. Por lo tanto, I de X va a ser igual a 72,25 de amperio. Y ya encontramos nuestras variables solicitadas por el circuito. En nuestro ejercicio 4 nos pide encontrar la corriente I de A y la corriente I de B que circula a través de estos dos elementos del circuito. Para este ejercicio aplicaremos la primera ley de Kirchhoff, que nos dice que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo debe ser igual a las corrientes que salen del mismo nodo. Como podemos ver, todo esto es un mismo nodo y este es nuestro nodo de referencia a tierra. Nuestro nodo de referencia a tierra. Entonces decimos que son nuestro nodo B, lo llamamos como B y decimos que las corrientes que entran, pero ¿qué corrientes entran? El nodo 5,4 sería esta corriente, debe ser igual a las corrientes que salen, pero ¿qué corrientes salen? La corriente I de A más esta corriente de 0.1 que depende de un voltaje V de X más la corriente I de B más esta otra corriente de 2 amperios. Listo. Pero ¿quién es I de A? Es el voltaje V de X
sobre 18 y la corriente I de B es el mismo voltaje V de X, porque ese voltaje V de X es igual para todos. ¿Por qué? Porque todos están conectados en paralelo y aquí no existe ningún elemento de circuito conectado entre alguno de estos puntos que me impida que no estén en paralelo. Por lo tanto, I de B es V de X sobre 9. Listo. Decimos que 5,6 es igual a I de A, pero ¿ya quién es? V de X sobre 18 más 0,1 V de X más I de B, pero I de B quién es? V de X sobre 9 más 2. Usamos este 2 para acá y decimos que 5,6 menos 2 es igual a V de X sobre 18. Este 0,1 como lo podemos escribir como un décimo de V de X más V de X sobre 9. 5,6 menos 12, 3,6 es igual a, sumamos estos términos, cuatro quinceavos de V de X. Por lo tanto, V de X 3,6 por 15 sobre 4. Por lo que V de X es igual a 13,5 voltios. Ahora, nos piden calcular I de A. Pero I de A, ¿qué es? V de X, pero X ¿quién es? Por lo tanto, I de A es igual a 0,75 amperios o 750 miliamperios. I de B. I de que es V de X, pero V de X ¿quién es? 13,5 sobre 9. Por lo tanto, I de B es igual a 1,5 amperios. Y ya encontramos nuestras dos corrientes que nos pide el ejercicio. Ahora les propongo que resuelvan este circuito que me pide encontrar el voltaje V de X en esta resistencia y la potencia consumida por ella. Aquí están las respuestas correspondientes a lo solicitado por el circuito. Para resolver este ejercicio utilicen la segunda ley de Kirchhoff. Para este otro ejercicio nos piden encontrar la corriente I de X y la potencia consumida en el resistor de 6 kΩ, por el cual lo resuelven utilizando la primera ley de Kirchhoff. Aquí está la respuesta correspondiente a lo solicitado por el circuito. Si tienen alguna duda del ejercicio o alguna inquietud, me escriben ahí abajito. Muchas gracias por ver el video y suscríbanse.